Daniel capítulo 3, empezando ahí en el versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a quedarnos aquí hasta el versículo 18. Vimos hace un par de semanas, porque las 2 o 3 últimas semanas hemos tenido aquí predicaciones en otros textos que no el del profeta Daniel. Vimos aquí en los primeros versículos del capítulo 3 la actitud de Nabucodonosor, que justo después de la revelación de Dios, ahí por medio de Daniel, de su sueño, decidió construir una estatua de oro. Como muchas veces utilizamos el Evangelio como un refugio provisional, no sé si os acordáis. Es lo que hablamos en aquel entonces, ¿no? Hablamos de un evangelio que es utilizado como un refugio provisional y no como un camino completamente nuevo. Ahora, si te has quedado con dudas, si para ti el evangelio es un nuevo camino o solamente un refugio, hoy vamos a tener más detalles de las actitudes de aquellos que lo tienen como algo totalmente nuevo y algo sin igual. Delante del contexto mundano que vivimos, ¿nuestras actitudes reflejan lo que creemos? Es lo que vamos a ver en este texto que hemos leído aquí en estos versículos. Pero antes de entrar en el texto, me gustaría recordaros algunos detalles de la historia de un hombre llamado Juan Hus. Nació en 1370, o sea, del siglo XIV, en un local que hoy llamamos República Checa. Una familia de campesinos, era muy pobre, perdió a su padre en su niñez todavía, siguió sus estudios hasta concluir el bachiller en teología. Se fue a la Universidad de Praga
y allí llegó a ser rector de esa universidad, algo sorprendente para un hijo de un campesino. Y su discurso en aquel entonces era de un retorno a simplicidad del Evangelio. Y también hablaba mucho en contra de la venta de indulgencias y en contra del papado. Y una de sus frases conocida es: Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa, en el siglo XIV. Y él no solo no tenía miedo de decir lo que creía, sino que incentivaba a la gente a que lo hiciera también. Otra frase conocida suya que nos llama la atención y tiene algo que ver con ese texto, dice así: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. Porque el que no habla de la verdad, traiciona la verdad. Esa es una de sus frases muy bonitas, ¿no? Impactante. Y Juan Hus quiere decir ganso. Entonces después vas a comprender por qué este apellido, ¿no? De Juan Hus. Juan Hus, así como estos jóvenes aquí, judíos, amigos de Daniel, son ejemplos para nosotros de aquellos que tenían a Cristo como un camino completamente nuevo. Así que después de recordar ahí algunos detalles de las palabras y de la vida de Juan Hus, vamos a volver a nuestro texto y encontrar aquí algunos detalles de la vida de un creyente en una sociedad de impíos. Vemos en este pasaje un ejemplo vivo de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Ese es un ejemplo vivo. No es una posibilidad, sino una certeza. Cuanto más luchamos por vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, más sufriremos persecuciones. Porque mientras somos creyentes que no amamos la verdad, no la vivimos, pues no vamos a tener muchas dificultades en convivir con el mundo. Sin embargo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Y hablando de esa persecución, vemos aquí en estos primeros versículos algunas características de la actitud de los caldeos. Si nos fijamos bien en los detalles, vemos que la principal característica aquí es la malicia en la acusación. Los tres judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, al final del capítulo 2 habían sido nombrados jefes de los negocios de la provincia de Babilonia. Y seguramente esos varones caldeos no estaban contentos con eso. La expresión aquí en hebreo que se utiliza en su traducción literal sería comerse los pedazos. Acusar maliciosamente. No hay una expresión en español para eso, comerse los pedazos. Sería un poco raro. Pero en hebreo quiere decir una maldad, calumnia, algo para hacer daño, ¿no? al otro. Y no sabemos si había aquí un sentimiento antisemitista, que quiere decir de odio a los judíos. Pero lo que sí sabemos es que ellos utilizaron toda su maldad para sacar ventaja de la situación. Y la manera en que lo narra Daniel trae todavía más drama a la situación. El rey, imaginaos la situación, ¿no? Una ceremonia muy formal. Por eso habla de tantos instrumentos musicales cada vez que cita la ceremonia. El rey había dado orden. La música había empezado, un coro, todos los oficiales del reino allí, representantes de toda jerarquía, estaban presentes. Ese es el escenario de una ceremonia real. Y lo que vemos es que estos tres no llamaban la atención
no hacían nada ahí para llamar la atención. Ellos conocían la importancia del rito y no quisieron que eso fuese un acto de heroísmo, para decir, mira, voy a hacer algo aquí para que todos vean. Ellos no buscaron ser reconocidos por los hombres. O sea, no hace falta para nosotros tampoco que nos esforcemos para parecer diferente de los demás. Lo importante es obedecer a la palabra de Dios, sea cual sea la situación. Fue lo que esos 3 amigos hicieron. No se postraron delante de la estatua, no adoraron a otros dioses, pero tampoco querían que toda la atención se volviese exclusivamente hacia ellos. Lo que pasa es que aquellos que son del mundo no suelen perder ni una oportunidad para menospreciar a las actitudes piadosas de los hijos de Dios. Eso es muy curioso. Uno puede tener las ideas más raras, las actitudes más exóticas, que el mundo mira y dice, pues muy bien, qué guay, ¿no? Lo importante es que cada uno tenga su propia libertad. Qué interesante, ¿no? Pero si decimos el nombre de Cristo, si comentamos que queremos vivir de acuerdo con las Escrituras, si estamos luchando para vivir una vida de santidad, no. Eso no. El mundo tiene rabia y rechaza a todo lo que hacemos. Si digo que creo en las energías, algo así trascendente, y en los astros, y que tengo que irme a un pueblo de Polonia o de Rusia para pasar mi cumpleaños astral allí, porque mi mentor astral... Uy, gracias. Sí, voy a tomar. Ya que no. Gracias. Si digo que tengo que ir ahí porque mi mentor astral me ha dicho que sí, que voy a recibir ahí las energías que necesito para mi año astral, la gente mira y dice, pues qué guay, muy bien, ¿no? Lo haces muy bien, qué maravilla. Si digo a mi familia, por ejemplo, que voy a otro país para trabajar y ganar más, tener más reconocimiento, escucharé seguramente frases de apoyo. Estoy buscando mis sueños, ¿no? Quiero vencer en la vida. Ahora, si estoy luchando en contra de mis pecados, si lo que quiero es conocer cada vez más a Dios, eso no. Van a preguntarme, ¿pero por qué hacer eso? Vas a desperdiciar tu vida, ¿no? Si vas a cambiar de país para compartir el Evangelio con aquellos que tienen menos oportunidad de escucharlo que los que están donde vives, eso es locura, locura. Un hijo que no tiene ningún propósito en la vida, pero trabaja, vive a su manera, tiene sus rollos, bueno, está allí, lo va llevando, está bien. Ahora, uno que decide vivir para la gloria de Dios, eso no. Eso, la gente dice, ese pobre está confundido. ¿No es así que vemos? Pues es lo mismo que pasó en el tiempo de Nabucodonosor. Ahí no era diferente. La persecución cayó en aquellos que eran fieles a Dios. El mundo no quiere limpiarse y acercarse a Dios. Lo que quieren es que todos estén iguales de sucios. Y así nadie se molesta con nada. Si estamos todos sucios, pues ya está. Por eso, en un momento tan solemne, esa acusación fue algo muy cruel. El castigo, ellos sabían, era el horno de fuego ardiendo. Podemos, mis hermanos, esperar lo mismo de aquellos que son del mundo. Si nuestra decisión es por las cosas del Señor, vamos a sufrir persecuciones, incluso dentro de nuestra propia familia. Pero no debemos desanimar, porque el texto sigue y nos enseña
¿Cómo debemos actuar en situaciones como esa? Y no hay mejor ilustración para la afirmación de los apóstoles que hemos leído en el libro de los Hechos hoy, hace poco, cuando dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que vemos en la segunda parte del texto. Nabucodonosor se quedó enojado y airado al darse cuenta de la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego, y les llama en su presencia. Y hablando también de esa ira que presenta el mundo, me acuerdo de la historia de una persona que tenía un espacio, un local para bodas, y estaba haciendo un máster en negocios para mejorar sus conocimientos en hostelería. Y en una de las asignaturas estaba ahí presentando su proyecto, su plan de negocio. Y uno de los compañeros sabía que él, creyente, no celebraba bodas homosexuales en su local. Pero la presentación no tenía nada que ver, estaban hablando de negocios. Y en el medio de la presentación, este compañero dice, sí, pero esta persona no celebra bodas homosexuales allí. Y la mitad de los compañeros eran homosexuales. Imaginaos la situación, ¿no? Todos querían decir, pero estás equivocado, pero ese es prejuicio. ¿Por qué estás haciendo eso? Casi que pegaron al chico creyente y no le tiraron al horno caliente porque no había, no había horno. Vale, entonces, esta es la ira que despierta en el mundo cuando hablamos del Evangelio. Fue más o menos lo que pasó con estos chicos. Iban a pasar desapercibidos en la multitud, pero fueron denunciados y ahora estaban delante del emperador de Babilonia, con la ceremonia interrumpida, una ceremonia real, y con la obligación de contestarlo. Era tan inesperado para el emperador, para el rey, que les preguntó así, ¿es verdad que no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Y estos jóvenes que habían actuado en secreto, ahora tendrán que contestar con fe delante de todo el imperio con palabras. La pregunta de Nabucodonosor, por alguna razón, les daría una nueva oportunidad para cambiar de idea. Hay misericordia en las palabras de Nabucodonosor. Posiblemente tenían otra oportunidad, pues el emperador no quería perder a 3 de los más sabios de su reino. O porque ellos habían recibido un entrenamiento que le había costado mucho, no sabemos. Pero lo que pasó fue que el rey les ofreció una nueva oportunidad. Una oportunidad única. Toda la orquesta real tocando solamente para ellos. Si se postrasen y le adorasen a la estatua, todo terminaría bien. Si no, pues terminarían en el horno del fuego ardiente. Ahora no estarían allí en un punto de la multitud y sin que nadie se enterara de ellos. Estaban delante de todos y tenían que decir lo que creían. Pero Nabucodonosor les ayudó. Añade la pregunta al final ahí del versículo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Quiere decir, ¿cuál es el Dios que estaría allí presente para evitar algo así? Esa es una pregunta que revela la experiencia que Nabucodonosor había tenido con el Dios de los judíos. Él sabía que ese Dios de los judíos, era conocedor de las cosas. Él sabía. Sabía que revelaba misterios, porque fue lo que hizo en el capítulo 2. Pero librar a estos del horno ardiendo, eso no. Eso ya sería demasiado
No hay Dios que pueda hacer eso. Mientras la actitud de los tres en no adorar había sido muy discreta, los caldeos que les acusaron y el rey utilizaron actitudes muy visibles. Y ahora la respuesta de los tres sería también muy visible. ¿Y cómo fue esa respuesta? Pues primero, reconocieron aquí que no había nada que podían decir en defensa propia. ¿Por qué? No habían obedecido al rey. Ellos eran culpables. Habían decidido obedecer a Dios y no al rey. Y podemos pasar por eso hoy en día también. El día que el Estado nos obligue a tener algo o a hacer algo que la palabra de Dios nos dice que no deberíamos hacer, vamos a contestar igual. O sea, la sumisión a las autoridades que nos comentan las Escrituras tiene un límite. Este límite está en el momento en que obedecer al Estado demande desobedecer a Dios. En ese momento la mejor respuesta es esta. Mira, yo sé que no tengo cómo defenderme de esta ley y tampoco del castigo que demanda el incumplimiento. Pero la respuesta no paró por ahí. En su respuesta vemos la manifestación de la fe que tenían. El Dios de estos tres judíos estaba siendo desafiado y ellos respondieron explicando cómo funcionaba la fe que tenían en este Dios. El primer detalle que vemos en la respuesta de fe de estos tres es la confianza que tenían en Dios. Porque una cosa es tener el conocimiento general de que Dios es omnipotente. Otra completamente diferente es creer que Él puede hacer lo que parece contrario a la naturaleza, contrario a la probabilidad y librarnos de situaciones imposibles. Es así que ellos creían. Ahora, ¿en qué basa esa confianza de que Dios podría preservarlos? Mira, cuando leemos aquí el libro de Daniel en esos primeros capítulos, pensamos que después de la revelación de Dios a Nabucodonosor, en el capítulo 2, que él, el rey, cambiaría sus actitudes y reconocería a Dios como su Dios. Pero no es eso lo que pasa allí. Y esa puede ser una frustración que pasamos también. Tenemos no creyentes alrededor de nosotros, o incluso gente que está dentro de la iglesia. Y vemos a Dios librar a alguien de nuestra familia, un amigo, de alguna situación muy difícil y pensamos, bueno, ahora sí, va a reconocer a Dios como su Dios. Pero no. Y al final, lo que vemos es que la revelación de Dios trae bendiciones para el pueblo de Dios, no para el mundo. Estos tres jóvenes sí fueron bendecidos por la revelación de Dios. Habían pasado por algunas experiencias maravillosas con Dios. Y una de ellas, la revelación del sueño. En el sueño, Dios reveló que iba a construir un reino que sería indestructible, si os acordáis. Ahora, si iba a construir un reino indestructible, entonces, ¿por qué no podría librarles del horno? ¿Ves? La revelación a Nabucodonosor no le trajo fe, sino que a estos jóvenes que escucharon la revelación del Señor. Ellos creían en la palabra de Dios. Esa es una de las características de su respuesta. Pero esa respuesta de fe, aparte de la confianza que tenían en Dios, en sus promesas, vemos también que estos jóvenes comprendían que Dios tiene sus planes y lleva a cabo sus propósitos de la manera que le apetece y no como nosotros decidimos. Ellos no tenían ninguna duda de que Dios era completamente poderoso para librarles del horno. Pero
sabían que Él cumple sus planes de maneras que muchas veces no son como los haríamos nosotros. Así que vemos aquí la confianza, pero vemos también la sumisión a la voluntad de Dios. Jerónimo, no sé si habéis oído hablar de Jerónimo, un pastor del siglo V, comentando este versículo dijo, con esa respuesta, con ello indican que no será una cuestión de incapacidad de Dios, sino más bien de su voluntad soberana si perecen. Ellos creían en el poder y en la voluntad del Señor. Nuestro Dios puede librarnos del horno. Y si no, tampoco serviremos a tus dioses. Eso es muy importante. Ojo, atención. La fe no estaba basada en su liberación, en la victoria. No estaba basada en la situación. La fe no estaba basada en las circunstancias. La fe estaba basada en su Dios. Ellos sabían que si los libraba, su nombre sería glorificado. Y si no, sabían que su fiel testimonio mostraría la dignidad de su Dios. Ellos sabían que de una manera u otra, su fidelidad a Dios traería gloria al nombre de Dios. O sea, tanto si vivimos como si morimos, cuando seguimos fieles, Dios es glorificado. Y dijo un pastor que fe significa confiar en Dios y su palabra. No significa que sepamos o comprendamos cuál puede ser su propósito específico en nuestras vidas. Significa una buena disposición para seguirlo cualquiera que sea su propósito. Ahora, si no comprendemos estos principios, no estaremos dispuestos a hacer los sacrificios que muchas veces nos exige la fe. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Estos tres chicos, confesores, habían pasado por situaciones poco más fáciles, por pruebas anteriores que les habían fortalecido, para ahora contestar con fe a esa difícil pregunta del rey. Ellos nunca habían pasado por eso, pero habían sido preparados por Dios para que estuviesen allí. Y aquí una lección pertinente para los creyentes hoy. ¿Tiene Dios todo el poder? Os pregunto. Sí. ¿Es Dios capaz de librar a los creyentes de todos los problemas y pruebas? Sí. Pero ¿libera Dios a los creyentes de todas las pruebas? No. Dios puede permitir que lleguen pruebas a la vida de su pueblo para formar el carácter o por varias razones que no conocemos. Puede que no siempre se comprende el propósito de las pruebas, pero Dios simplemente pide que sus hijos confíen en Él, incluso cuando no sea fácil. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos contestaron con seguridad dos cosas: que ellos no servirían al Dios de la estatua y que su Dios tiene poder para librarlos. Ahora, la posibilidad que estaba en abierta era si Dios iba a intervenir o no. Eso ellos no sabían.
¿Y qué podemos, mirando hacia estas verdades de la palabra de Dios, concluir de este texto para nuestra vida entonces? Mis hermanos, situaciones difíciles llegan incluso para creyentes fieles. Podemos pasar por pruebas porque estamos buscando la voluntad del Señor. El problema del creyente no está cuando el mundo está en contra de él. El problema del creyente está cuando la palabra de Dios está en contra de él. Ahí hay problema. Así que la fidelidad a Dios está por encima de todo. Ahora, cuando escuchamos la palabra de Dios, como hemos escuchado en esta mañana, podemos actuar de estas dos maneras que encontramos aquí en el texto. ¿Cuáles son las dos? O actuamos como Nabucodonosor, o actuamos como los tres amigos. Si es como Nabucodonosor, decimos, vale, ya sé que Dios es poderoso, que es el creador de todo lo que hay. Pero esa situación, la que estoy pasando ahora mismo, no se puede solucionar. Creo que es el Dios verdadero, pero ese pecado que tengo es algo que está en mi personalidad y no puedo cambiarlo. Creo que Dios puede todas las cosas, pero esa situación de mi familia, de mi matrimonio, de mi trabajo, eso no tiene solución. Así es como pensó Nabucodonosor. Esa es la respuesta de fe que tuvo Nabucodonosor y podemos ser como él. Ahora, diferentemente de eso, nuestra fe puede ser como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Y podemos decir, yo sé que Él tiene poder para cambiar la situación. Si va a hacerlo, no lo sé. Pero yo seguiré fiel, cumpliendo lo que Él demanda de mí. Nuestra fe debe estar basada no en lo que es posible, no en lo que vemos, sino en las promesas de Dios. Y si miramos hacia Cristo, vemos el ejemplo perfecto de la fe que debemos tener. Él también pidió que, si fuera posible, pasara de él aquella copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Él creía que Dios, el Padre, es poderoso para cambiar cualquier situación, incluso la cruz. Pero seguía y siguió sumiso a su voluntad si no lo hiciera. Es así que debemos actuar cuando pasamos por situaciones difíciles, creyendo que Dios puede todo, pero si no es su voluntad, aún así seguiremos fieles. Eso es la fe verdadera. La fe que solo puede tener uno que la recibe de Dios. Cuando vemos las actitudes como las de estos tres jóvenes, la gloria aquí es toda de Dios. Pues es Él que les capacitó para contestar con fe. Y es Él que nos puede capacitar también. Si todavía no tienes esa fe, puedes pedirla a Dios. Y no es la fe en cualquier cosa. Solo la fe en el Dios verdadero puede salvar. Solo la fe en Cristo puede darnos esa confianza en Dios y esa sumisión a su voluntad. Ahora, como estamos entre creyentes, si ya tienes esa fe en Cristo, pero todavía hay situaciones en que dudas del poder de Dios o del camino que Él te propone, puedes pedir como los apóstoles hicieron. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo debe ser maravilloso tener una fe así, en la que no hay espacio para dudas? Yo anhelo tener esa fe indestructible.
como hemos comentado en la introducción del sermón, ¿no? Me gustaría seguir la exhortación de Juan Hus y amar la verdad, vivir la verdad, predicar y defender la verdad. Este joven, Juan Hus, así como esos 3 judíos, vivió una fe verdadera. Juan Hus fue condenado en el Concilio de Constanza en 1415. Y escribiendo a sus amigos antes de morir, se enorgullecía por el hecho de los papistas hubieran leído sus libros hablando de la maldad de la iglesia y de sus tradiciones. Estaba orgulloso. Él creía en la reforma de la iglesia. Y antes de ser quemado vivo, él dijo, vas a asar a un ganso, que es su apellido, ¿no? Vas a asar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás a un cisne que no podrás asar. Curiosamente, un siglo después vino Martín Lutero y la Reforma Protestante. Él creía en la palabra de Dios y la defendió con su vida. Confiar en Dios, en su poder, en su justicia, es lo que nos capacita para contestar con fe a las situaciones difíciles de la vida. Que este año, que va a empezar en esta noche, sea lleno de decisiones basadas en la palabra de Dios. Que la prioridad de nuestra vida no sea nuestro trabajo o buscar nuestra satisfacción propia, sino que la voluntad del Señor esté por encima de todas nuestras actitudes. Que Dios nos dé esa fe, que no seamos creyentes que se rinden a las imposiciones del mundo, sino que seamos fieles a Él en cada uno de nuestros días, fieles con nuestra vida y fieles hasta la muerte. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra que demuestra el poder de tu Santo Espíritu actuando en la vida de hombres sencillos como Juan Hus, como Sadrach, Mesach y Abednego. Y te pedimos, Padre, que tú hagas lo mismo en nuestra vida y que seamos llenos de tu Santo Espíritu para contestar a las preguntas del mundo, a las situaciones del mundo con fe. No solamente con fe porque creemos que puede salvarnos de cada una de las situaciones, sino que con fe porque aunque no nos salve, seguimos confiando en ti, en tus decisiones, en tus propósitos. Bendícenos, Padre, si hay alguno aquí en esta mañana que tiene inseguridad en sus decisiones, que tiene dudas, que no ve tus propósitos, que tú llenes su corazón en esta mañana y que cada uno de nosotros salga de aquí lleno de tu Santo Espíritu, reconociendo que si tú quieres, puedes librarnos, y si no, seguiremos fieles a ti. Danos esta fe. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar un himno y prepararnos para la Santa Cena. Muertos en Jesús sin corrupción.
nubes al Señor reciban qué consolación. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia yo estaré. Trabajar es mi anhelo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi obra y me llame al Salvador, cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia yo estaré. Sentaos. Voy a quedarme de aquí mismo y así utilizamos el micrófono. Cómo es maravilloso reconocer en la palabra de Dios las promesas de que Él está con nosotros. Y si la situación va todo bien, sigue con nosotros. Si está mal, está también con nosotros, ¿no? Aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿no? Él estará conmigo, contigo, en nuestras situaciones difíciles. Y es maravilloso también poder celebrar la Santa Cena en el último día del año y recordar de la muerte de Jesús, del sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que dice aquí la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ese es un momento especial, pero no es un momento solamente de nuestra iglesia. La mesa es del Señor. Así que tenemos una invitada por lo menos, y eres bienvenida para compartir con nosotros la Santa Cena, porque es la cena del Señor. Si somos creyentes en Cristo, creemos en las Escrituras como la única regla de fe y práctica, esa mesa es para nosotros. Estamos con clases bíblicas por la tarde, discipulados personales para recibir a los que están llegando como miembros de esa iglesia. Pero ya formáis parte de alguna manera de esa iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar y compartir la Santa Cena. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Gracias por este perdón que hemos recibido en Cristo. No hay ningún mérito en nosotros, no hay nada que podemos hacer para conquistar este perdón. Pero este perdón fue conquistado de una vez por todas allí en la cruz por Cristo y su sacrificio. Gracias por su sangre. Gracias por su cuerpo entregado allí en aquella cruz. Y gracias también, Padre, por la resurrección de Cristo, que es el primero de muchos que van a resucitar con Él, así como nosotros. Padre, bendícenos en esta mañana. Danos la certeza de que somos pecadores y no merecemos la salvación. Pero en Cristo somos más que vencedores. Padre, si hay pecado en nuestra vida,
que tú traigas ahora mismo arrepentimiento, para que seamos purificados por tu perdón y por esta comunión que vamos a tener ahora mismo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.